ridícula, no lo vas a lograr. A nadie le importa eso que tenés para decir. No sos lo suficientemente buena. Todo te sale mal. Otros seguro que lo hacen mejor que vos. No sos nada original. ¿Resonás con alguna de esas frases? ¿Sentís que en algún punto te son familiares? Esos son los famosos pensamientos negativos que aparecen en tu cabeza sin pedir permiso. Y te diría que casi sin darte cuenta, pero que te boicotean o te impiden avanzar hacia eso que querés. Muchas veces nuestra mente nos juega malas pasadas. Exageramos, generalizamos, anticipamos, sacamos conclusiones ilógicas y sufrimos por nuestros propios pensamientos negativos irracionales. Entonces entras en esa sensación de querer, pero simplemente no poder. Principalmente por esa lucha mental continua. Los días van pasando y más te vas enredando en esos pensamientos sin atreverte a dar ese paso que necesitas o que tanto estás deseando. Puede que en alguna ocasión hayas intentado luchar contra tu voz crítica a base de repetirte frases positivas para empoderarte y autoconvencerte de que sí podías. Pero déjame decirte que eso es puro humo. Nuestra mente no es tan fácil de engañar. Si fuera tan sencillo, no tendríamos todas las personas esas voces criticonas que nos están molestando. Hoy vamos a hablar de qué es esa voz y cómo podemos trabajar conscientemente para silenciarla. Bienvenidas, soy Coti Pedrosa y soy licenciada en Psicología. Esto es Psicología de la Vida Cotidiana, un podcast para que puedas aprender a conocerte y cuidarte más y por sobre todas las cosas, a quererte sanamente. Los pensamientos son la forma en que tenemos de dialogar con nosotras mismas y de estar constantemente interactuando con el mundo exterior. Los pensamientos en sí mismos no son más que unos eventos cerebrales que interpretamos a modo de información, por lo que el significado de cada pensamiento viene determinado por la interpretación que hagamos de los mismos. Cuando hablamos de los pensamientos, podemos dividirlos en dos grandes grupos: los pensamientos racionales y los pensamientos irracionales. Cuando hablamos de pensamientos racionales, estamos señalando aquellos pensamientos que están basados en la lógica, que tienen una representación en la realidad y nos permiten comprobar su veracidad a través de pruebas objetivas. Es decir, son pensamientos que desde el punto de vista de la adaptación nos permiten evaluar y actuar de una forma que sea funcional y adaptativa al medio. Básicamente tienen una función y una utilidad. Pero, ¿qué pasa con los pensamientos irracionales? Bueno, los pensamientos irracionales son otra historia, porque estos pensamientos son los que nos limitan en la vida. Son los que nos absorben energía y nos hacen interpretar la realidad de forma incorrecta, deformándola y dándole un significado que no es el adecuado. Obviamente, todo esto conlleva a una carga emocional negativa que se traduce en comportamientos que no nos aportan beneficios, sino todo lo contrario. Los pensamientos automáticos forman parte de esta forma de pensar irracional. Seguramente te estás preguntando, pero ¿y de dónde surgen estos pensamientos irracionales? A lo largo de nuestro desarrollo vamos elaborando y afianzando una serie de creencias que están basadas en nuestras experiencias aprendidas a través de nuestro entorno, familia, sociedad, educación. Pueden surgir por aprendizaje desde la infancia o por experiencias vividas a lo largo de los años. Estas creencias son interpretaciones y valoraciones que hacemos de la realidad teniendo en cuenta justamente nuestras experiencias y lo que fuimos aprendiendo. Muchas de estas creencias pueden ser motivadoras, como por ejemplo,
Si me esfuerzo, puedo conseguir determinado resultado porque tengo determinadas herramientas para poder conseguirlo. O pueden ser creencias limitantes como nadie se va a enamorar de mí, no soy lo suficientemente buena. Es decir, en las creencias limitantes, interpretamos la realidad de una manera que limita el desarrollo de nuestras potencialidades. Estas creencias pueden dañar nuestra confianza y nuestra autoestima. Por ejemplo, una mala experiencia amorosa puede hacerme creer que nadie me elige a mí o que son todos iguales. O puede ser algo aprendido por prejuicios sociales, como por ejemplo, a mis 30 años yo tendría que tener mi vida resuelta. O adquiridas por confianza hacia alguien que consideramos experta o experto o referente, y entonces adoptamos esa creencia. Cuando buscamos un cambio, a veces los impedimentos para poder lograrlo pueden venir de nuestras propias creencias limitantes, de estos pensamientos negativos. A veces ni siquiera somos conscientes de estos pensamientos, por lo que tenemos que analizar nuestras creencias y valores y detectar si existe alguna creencia limitadora que nos está boicoteando en ese momento. ¿Cuál es nuestra misión? Entender que no somos lo que pensamos. Tus pensamientos no te definen. Hay una esencia nuestra que no necesariamente tiene que ver con todo eso que fuimos incorporando a lo largo de la vida. No es la realidad que vivimos la que provoca emociones en nosotras, sino los pensamientos que tenemos sobre esos sucesos, el cómo interpretamos lo que vivimos. Entonces, el problema no está en los pensamientos en sí, sino en cómo nos apegamos a determinados pensamientos y cómo nos desviamos de nuestro rumbo, haciéndonos sufrir más de lo necesario. Es importante ser conscientes de nuestro diálogo interno, de cómo nos contamos la realidad, en qué aspectos nos fijamos y qué tipo de lenguaje utilizamos. Conseguir desengancharnos de pensamientos que no son útiles nos aporta perspectiva y claridad. Nos ayuda a tomar mejores decisiones y a no desgastarnos en dar vueltas a cosas que no nos aportan nada. Trabajar en nuestros pensamientos negativos nos ayuda a ganar flexibilidad psicológica. ¿Qué es la flexibilidad psicológica? Es la capacidad de sentir y de pensar con apertura mental, de asistir voluntariamente a la experiencia del momento presente y de avanzar en las direcciones que son importantes para nosotras, al mismo tiempo que vamos forjando hábitos que nos permitan vivir de un modo que sea coherente con nuestros valores y nuestras aspiraciones. Se trata básicamente de aprender a no evitar lo que nos resulta doloroso, sino poder afrontarlo para poder vivir una vida llena de sentido. Entonces, ¿qué podemos hacer? Hoy te voy a dar 3 herramientas para que puedas empezar a trabajar en silenciar a esa voz crítica. Lo primero, identificarla. Aprender a identificar nuestros propios pensamientos negativos. Obviamente esto requiere de práctica. Te imaginarás que no es natural que en el medio de un ataque de ira pares y te preguntes ¿qué pensamientos me llevaron a esta situación? ¿Cómo me estoy hablando en este momento? Pero para poder llegar a identificar a estos pensamientos negativos, lo que podés sí hacer es empezar a buscar las emociones que tenés en ese momento. Si existe una dificultad para identificar tus emociones, lo que podés hacer es centrarte en los comportamientos. Tanto las emociones como los comportamientos actúan como señales de alarma que nos advierten de que nuestros pensamientos negativos están muy cerca. Con esta tarea lo que vamos a hacer es mejorar el conocimiento de esas situaciones en que los pensamientos negativos están afectando nuestro estado de ánimo y nuestros comportamientos. Cuanto más específicos sean los factores desencadenantes o las situaciones que se identifiquen, más fácil será reconocerlas cuando sucedan.
Lo segundo que podemos hacer es racionalizarlos. Procura analizar después estos pensamientos tal y como lo haría un observador externo. Si, por ejemplo, un amigo o una amiga te dijera que tiene estos pensamientos negativos, ¿qué le dirías? ¿Qué consejo le darías? Intenta detectar si en estos pensamientos hay ideas irracionales como alguna exageración o aparecen palabras como siempre, nunca, todo, nada, soy, tengo que. ¿Cuáles serían otras opciones de interpretación de esos pensamientos? ¿Podría haber otras interpretaciones más simples, lógicas, positivas? Mi recomendación, escribílas. Sé que este ejercicio de racionalizar no es tan sencillo cuando tenemos nuestros pensamientos negativos muy arraigados, muy automatizados. Pero justamente se trata de entrenar a nuestra mente. A nuestro cerebro se lo lleva al gimnasio y cuanto más se practique, más sencillo irá resultando. Y por último, activar la compasión y la amabilidad. La compasión es la sensibilidad al dolor propio y al de los demás. ¿Con qué? Con el compromiso de aliviarlo. Esto significa que entendamos nuestro dolor, lo validamos y no luchamos contra él, sino que lo aceptamos y nos comprometemos a aliviarlo. Obviamente esto no quiere decir que tenga que desaparecer. Muchas veces hay que pasar el dolor y sentirlo. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es ser conscientes de nuestras propias emociones, necesidades y sufrimientos. La amabilidad no solamente se practica con los demás, ya que en realidad es de vital importancia que la practiquemos también con nosotras mismas. Esto implica, por ejemplo, desarrollar un diálogo interno positivo y no tener miedo de reconocer nuestras heridas internas, nuestras debilidades o necesidades más profundas. Asimismo, es necesario entender que cierto grado de sufrimiento, malestar o dolor en determinados momentos de nuestra vida es lo esperado y por lo tanto no tenemos que negarlo, esconderlo y mucho menos descuidarlo al no prestarle atención. Tener presente que nuestro yo compasivo tiene que enfrentarse muy seguido a mi yo ansioso, a mi yo obsesivo, a mi yo negativo. Y esta es sin duda una tarea minuciosa del día a día, donde hay que hacerle frente a nuestra voz crítica que construye resistencias, que levanta muros, que construye recursos que impiden el poder avanzar, el poder curar nuestras heridas. Es una práctica que nos enseña a familiarizarnos con nosotras mismas, con nuestras necesidades, y que nos invita a dejar de boicotearnos. Si te gustó el episodio de hoy, ayúdanos a que este podcast siga creciendo. ¿Cómo? Compartilo con alguien que sepas que puede ayudarle o también calificándolo con 5 estrellas en Spotify. Muchas gracias por estar acá y nos vemos en el próximo episodio.